Tú has estado en la cena del Señor, cuando has dado Santa Cena, te hablan de la Santa Cena. Hace como 2 semanas tuvimos Santa Cena, ¿verdad que sí? 2 semanas, ¿verdad? Hace 2 domingos. Amén. ¿Qué tú, por tu, ¿verdad? En tu mente, o según si lo has estudiado, qué tú puedes decirme acerca de la Santa Cena? Fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Fue una conmemoración, hace lo que hacemos ahora, conmemoramos lo que es la última cena de Jesús con los discípulos, eso es correcto. Cristo mismo nos mandó, ¿verdad? Nos dio por mandato a hacer, la verdad, que cuando nos reunamos, a hacer la Santa Cena, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, ¿qué nos recuerda? El sacrificio, está hecho una dura, chocar aquí. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Literalmente Jesús, cuando está en la última cena, Él nos dice, ¿verdad? Le dice a ellos, tomar y comer porque este es mi cuerpo, el cual es partido y dado por ustedes, ¿verdad? Que el sacrificio. Y después toma el cáliz y dice, esto es mi, tomar y beber, porque esta es mi sangre derramada, que será derramada. Él lo hace bien gráfico para que ellos vean, ¿verdad? Y después le dice lo que conmemora, diciendo, esto mismo van a hacer de ahora en adelante. Así que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos por qué hacemos la cena del Señor, por qué tomamos la Santa Cena. Número uno, para recordarle. Es un acto sublime, solemne, por eso tú ves que siempre cuando estamos allí al frente nos preguntan y dice, ¿habrá alguien, verdad? Porque queremos, ¿verdad?, que en ese momento solemne no hayan pensamientos negativos. Si alguien tiene algo, y si vas a escribir y quieres que me vaya más lento, también lo puedo hacer. Ellos lo hacemos también de que si alguien tiene algo en contra de su hermano, ¿verdad? Porque era un acto, aunque es un acto, ¿verdad?, que a lo mejor una persona carnal, una persona que no va a la iglesia, dice, pues eso es comerse el pan, o comerse ¿verdad?, según los católicos, la hostia, y beberse el juguito, y algunos lugares, ¿verdad?, que tú sabes, también piensan que es el vino, pero no es simplemente el eso, es pensar en el sacrificio, un acto solemne, un acto de bendición, y un acto que hacemos todos reunidos. Por eso pasamos todos al frente y no dan la cena no la dan a otra gente sentada por ahí. Váyase por ahí, cómasela, no. Sino que hacemos un acto completamente solemne donde nos recordamos el sacrificio, le damos gracias a Dios por su sacrificio y estamos, ¿verdad?, en un mismo espíritu, sabiendo que lo que vamos a hacer es un acto de acordarnos de ese gran momento. La Santa Cena del Señor es otra ordenanza por Jesucristo dejó a la iglesia. Es interesante ver la secuencia de eventos que preceden para poder participar de la Cena del Señor. Según vemos en Hechos capítulo 2, versos 40 al 42, pueden buscarlo ahí. Hechos capítulo 2, versos 40 al 42. Recuerde, ¿verdad?, que usted puede buscarlo aquí, ¿verdad?, con nosotros. Hechos 2, 40, 42. ¿Qué dice? Hechos 2. Sí. Está estrenando Biblia nueva, mira. Está estrenando Biblia nueva. Está contenta, está ahí. Y me había dado de cuenta que estaba en la mesa. 42. Sí, 40 al 42. ¿Qué dice? Cuando quiera. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y preservaban la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, el partimiento del pan y de la oración. ¿Viste? ¿Y el partimiento de qué? Está hablando de la Santa Cena. Ellos primero le tuvieron que predicar. Una de las primeras cosas que hicieron fue que ahí fue cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿Sabes la historia de Hechos, verdad? O la has leído, la has escuchado, que va a ser la base de nuestra parte de nuestra doctrina, que dice que estaban todos unánimes juntos, de momento hubo un estruendo como un viento recio que se asuntó, ¿verdad? Y dice que de momento fueron repartidas lenguas como lenguas de fuego, y se sentaba sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar lenguas,
según el Espíritu le daba que ella hablase. ¿Y qué pasa? Mientras Jesús está pasando ese acontecimiento en el aposento alto, era la fiesta de Pentecostés, una de las grandes fiestas donde la gente de diferentes lugares, todos los que eran judíos, tenían que llegar a Jerusalén. Por eso es que se convierte tanta gente, porque imagínense, no sé si tú has estado en una fiesta de que han habido mucha gente. Yo solamente lo he visto en televisión, cuando tú ves mucha gente, 100.000 personas, 12.000 personas, que tú ves las plazas todas llenas. ¿No has visto alguna vez una parada de Navidad o algo así? Toda esa gente por ahí que están en las calles. Pues literalmente eso es lo que estaba pasando, porque todo el mundo estaba transitando las calles porque había una fiesta que todo el que era judío tenía que llegar. Y Dios escoge específicamente este día que va a haber tanta gente para que toda esa mal de gente que iba a estar por las calles fueran testigos de lo que Dios iba a hacer nuevo. Y ahí es que entonces se derrama el Espíritu Santo, y mientras arriba está pasando en el aposento alto, un lugar como este, pero mucho más grande, con 120 personas, gente hablando lengua de diferentes formas, y de momento gente abajo, como venían de diferentes áreas, de Ponto, de Galacia, de Grecia, de diferentes lugares, ellos estaban escuchando en las lenguas de ellos natales, no natales porque eran judíos, pero donde ellos eran de procedencia, ellos estaban escuchando que estaban alabando a Dios, hablando misterio, por ejemplo, en chino, en japonés. Y todo el que venía de China decía, pero vea, acá este hombre está hablando chino, aquí son judíos. Y veía que él venía hablando japonés. Pero yo soy japonés, yo vengo de Japón, esta gente, ¿me entiendes? Probablemente estamos hablando del viejo mundo, pero quiero traerlo como ejemplo. Lo mismo pasa si aquí en Puerto Rico, de momento tú ves gente hablando inglés, y va a ser un americano diciendo, wow, este hombre hablando un poco de inglés. Y ves a alguien a lo mejor hablando una lengua como creol, como los haitianos, y viendo otro hablando como los africanos. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? Eso fue lo que pasó en ese momento. Ellos estaban hablando diferentes lenguas que a lo mejor ellos no sabían lo que estaban diciendo, porque era el Espíritu Santo que estaba moviéndose. Pero en la parte de abajo, todo el que era de esa lengua estaba prestando atención diciendo, pero esta gente. Muchos se asombraron, y otros decían que estaban llenos de mostos, que estaban borrachos, que eran personas que estaban hablando disparate porque estaban borrachos. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Ese impacto provocó que entonces se levantara el primer discurso después de Jesucristo. Y lo hizo Pedro, predicando. No es que estamos llenos de mostos, ni es que somos personas, como pueden ver, somos personas del vulgo, gente que no tenemos muchos recursos, y explica lo que pasó con Jesucristo, y la gente comienza a creer, y ahí se convirtieron, dice, ¿cuánto? Eso sin contar mujeres ni niños. ¿Sabes por qué? Porque en esos tiempos se contaba más que los hombres. Qué machista, ¿verdad? Se contaba más que los hombres en aquel momento. No tenemos exactamente el total de personas que tal vez se convirtieron, porque esos eran hombres nada más que habían aceptado a Cristo en ese momento. Ahí empezó la iglesia, con esa primera predicación de Pedro, aprovechando el mover del Espíritu Santo. Yo estaba hablando con un pastor en este fin de semana que fui para el viaje. Un pastor, creo que se llama Parsardi, se llama el de apellido. Un pastor que ha abierto iglesias en diferentes partes del mundo. Y él me estaba dando la diferencia entre España, por ejemplo, y África, que fueron lugares donde él abrió obra. Y él decía que la diferencia entre los africanos, los musulmanes árabes, y los judíos y los españoles, es que los españoles son bien devotos al catolicismo. Pero no como aquí, que la gente dice que son católicos y van algún domingo, no van nada. Ellos son devotos, ellos van a sus iglesias, ellos perseveran. Y cuando tú ibas allá en España a predicar, tú tienes que venir con una elocuencia de Dios poderosa, de que, ¿sabes?, lo que tú estás diciendo es lo que realmente estás diciendo. Porque ellos saben y te desmienten. Pero cuando tú vas a los lugares musulmanes, lugares árabes, lugares como África, que reina tanto la idolatría y hay tantos santeros y espiritistas, tú no puedes ir solamente con una palabra, tú tienes que ir con una demostración de poder, porque lo que le va a llamar la atención a ellos es una manifestación, que Dios levante a alguien, que Dios sane a alguien, que alguien le alargue la pierna, que alguien le escupa un tumor. Eso es lo que ellos dicen, y ahí es que ellos creen cuando ven esa manifestación. Viste que es interesante la forma, es el mismo evangelio, pero en un lugar tú no puedes venir con es que David tomó la arpa y tocaba, y ¿sabes? Tienes que ir con profundidad. Es palabra, pero tienes que ir con profundidad, porque te pueden tal vez hablar por la misma palabra, y en el otro lugar no le interesa tanto la palabra, sino ver una manifestación de Dios. Pues en el lugar de Pentecostés, lo que llamó la atención fue que la palabra, la manifestación. La palabra fue el último gancho para poder arrestarlos para Cristo.
pero fue la manifestación lo que hizo que se parara la calle completa. Todo el mundo, pues gente, ponte ahora mismo aquí que tuviéramos, ¿cuántos? 20.000 personas aquí dando vuelta aquí. Y todo el mundo haciendo lo que está haciendo, y de momento aparece esa algarabía, la gente hablando lengua, todo el mundo entendiendo los diferentes idiomas, pues paró. Eso fue, o sea, se trancó la calle. Y con ese tranque de calle fue que entonces vino Pentecostés. Y ahí fue que Pedro trajo el primer discurso, y con el primer discurso se salvó todas esas personas. Mira qué tremendo. Entonces, una vez se convirtieron, lo próximo que hicieron, ¿qué fue? Estábamos leyéndolo. Así que los recibieron, sus palabras fueron bautizados y ¿Ah? accedieron a aquel Fueron bautizados. No está hablando de bautizado en el Espíritu Santo, son bautizados porque el bautismo era, obviamente, lo que habíamos hablado, que era la evidencia pública de que habían abandonado su camino, ya fuera el judaísmo, ya fuera el espiritismo, ya fuera su adoración a cualquier dios pagano que había en aquella época, para decir que ahora Jesucristo es el reino de su vida. Después de eso, ¿qué hicieron? y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la ¿Sabe qué significa doctrina? como que la religión. Enseñanza. Cada vez que tú veas la palabra doctrina, está hablando de enseñanza que viene de Dios. La doctrina, la enseñanza de Dios que predicaban los apóstoles era lo que ellos estaban perseverando. O sea, que literalmente lo que los apóstoles estaban diciendo, eso es lo que iba, porque ellos eran los que conocían a Jesús. Nadie más podía traer otra cosa, porque los que conocían a Jesús, que fueron las enseñanzas de Jesús, ahora la tienen los apóstoles. Y esa gente estaba perseverando en lo que los apóstoles estaban enseñando. Eso se llama doctrina. Cuando es una doctrina sana, una enseñanza sana, la iglesia es bendecida, la iglesia es prosperada y la iglesia es se expande. Cuando es una mala, una falsa doctrina, una falsa enseñanza, pues vemos ver lo contrario. Veo personas que van detrás del hombre, no detrás de Dios. Pero es otro tema. Pero quería que se tuviera ver un ejemplo de lo que significa doctrina, porque sé que es una palabra que vamos a escuchar. Tú eres de esa doctrina. Estamos hablando de enseñanza. Estamos hablando de la enseñanza bíblica. Ajá. Perdón. De los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en la oración. ¿Ves? Iban a orar, ya estaban orando. Estaban compartiendo la doctrina de los apóstoles. En aquel tiempo, ¿quién predicaba? Los apóstoles, porque eran los que sabían. De ahí tenían que entonces levantarse una generación nueva que entendieran la enseñanza del Señor para poder predicar. Y estaban en comunión unos con otros y partían el pan. Ser salvos, recibir la palabra. Ser bautizado en las aguas, haber sido añadidos a la iglesia como miembros en plena comunión, mantenerse perseverando en los caminos del Señor y en la sana doctrina, estar en comunión y en buena armonía con los demás miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y entonces poder participar de la cena del Señor. El perseverar de la sana doctrina, o como lo dice Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles, implica a congregarse en una iglesia con la familia de la fe en su propio rebaño. Obviamente tú vienes con tu familia desde que naciste. Desde que estabas en la barriguita de tu mamá, tú estabas perseverando. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, como dice Hebreos capítulo 10, verso 25, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El participar de la cena del Señor es un gran privilegio para el cristiano, pero también es una gran responsabilidad. Cuando leemos lo que nos dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 11, 23 al 34, vamos a buscar eso, nos damos cuenta de la seriedad, solemnidad, reverencia y respeto y temor con que debemos acercarnos a la mesa del Señor para tomar su cena. 11 del 23 al 34, ¿qué nos dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ves? Anunciamos la muerte del Señor cada vez que hasta que venga. Ajá. ¿Sigo? Sí, hasta el 34.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo. ¿Sabe qué es indignamente? ¿Sabe que es algo digno? Que es algo digno, en tu propia palabra. Algo que te pertenece, o sea, que eres... Exacto, pues algo indigno es que la tomes de una forma que no tienes que tomarla. O sea, que no seas merecedor de tomarla. ¿Cómo no somos merecedores de tomar la Santa Cena? ¿No que pecamos? Pecamos. No importa el pecado, porque no voy a ponerte el pecado en estos momentos como este pecado es más malo que esto. Para Cristo por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Tanto el que mintió, el que adulteró, el que mató, todos somos pecadores. Cuando nosotros le servimos al Señor, no estamos exentos de fallarle al Señor. Y puede ser que ese día tú llevabas toda la semana haciendo las cosas bien, planchadito todo el tiempo, todo bien. Y llegó el domingo y te levantaste del lado mal de la cama y te pasaste desde por la mañana peleando, ofendiendo, hablando mal de los demás, hablando malo, no sé. O ese mismo día antes terminaste haciendo algo indebido de parte del Señor, pues tú tienes que saber, entender que obviamente hay perdón para ti, pero tienes que arreglar tu vida antes de tomar la Santa Cena, porque estás comiendo juicio, dice la Biblia. Eso está fuerte. Tú sabes lo que es un juicio, ¿verdad? Tú llegaste... ¿Ah? ¿Qué es un juicio? Lo de cuando los ladrones. Ajá. El juicio es cuando, por ejemplo, has visto lugares que te dicen está sentenciado a 100 años de cárcel. ¿Por qué? Porque bajaste por juicio. Y el juicio siempre va a pagar. Siempre va a haber algo. Por eso tenemos que cuando vayamos a tomar la Santa Cena, si tú ofendiste a Tomás, ve a donde Tomás. Porque hay cosas que no son, y lo puedo decir de esta manera, que son pecado, pero si hiciste sentir mal a alguien, tienes que arreglar con esa persona. Si robaste, si criticaste a una persona y sabes que se sintió mal. Bueno, esto es tan severo y tan importante que es para la ofrenda. Y la Biblia dice que si tú sabes que dejando tu ofrenda tienes alguien, un hermano tuyo, tiene algo en contra tuya, vaya y te recontentes con él primero. Y eso es de la ofrenda. Imagínate que eso es la ofrenda que tú la das. Imagínate de la Santa Cena que tú recibes. Cuando tú vayas a la Santa Cena, ahora no vengas todo el tiempo a estar sentado porque hay gente que se sienta. Ay, no voy a cogerla hoy porque no me siento bien. No, arregla tu vida. Ese es el momento de tú arreglar tu vida. Si tú sabes que tienes algo mal, no es para que te sientes. Dios lo que te quiere es que tú arregles tu vida. Porque la gente viene y usa la fácil. Pues yo no lo voy a tomarlo hoy. Y tú ves que a lo mejor te tocaron el devocional, te cantaron el coro, pero después no coges la Santa Cena. Pues entonces si tú no eras apto para la Santa Cena, no eres apto tampoco para tomar parte. Sé que es un poco profundo, pero me estás entendiendo lo que te digo, ¿verdad? La Santa Cena, ese momento que nos dan, que siempre dicen, ahora examinemos nuestra vida, es para que nosotros pensemos, mira, ven acá, yo ofendí a alguien, yo murmuré, yo hablé de alguien, ¿a quién tengo que pedirle perdón? Para eso es ese momento de la Santa Cena. Dicho sea de paso, las iglesias, y puedo decir pentecostales, hacen llamado todos los cultos. No pasaste toda la semana sabiendo que tienes algo malo. No se cae de la mata, arregle su vida. Aquí la meta de nosotros, y es algo que quiero que metas en tu mente, porque yo sé que tú eres una muchacha que estás creciendo y tienes talento, pero la meta nunca va a ser el talento. La meta es nuestra salvación. La meta es ver a Jesús. No es cantar bien, que se llenen los estadios, que se sanen los enfermos, que puede pasar, que gloria a Dios si pasa, o que sean libertados, o cuando uno predique que pasen mucha gente a reconciliarse. No, esa no es la meta. Yo he estado en cultos que para ver al Señor, yo fui a un culto en la República Dominicana. Yo estuve 8 días en la República Dominicana una vez con mi hermano Ramón. Se salvaron más de 150 y pico de almas. Donde quiera que íbamos, en 8 días. Una cosa que... Y yo he visto gente que se lo ganan en un culto. Pero para nosotros fue tan impactante porque estábamos comenzando, tenemos que... 22 años, algo así teníamos. Éramos jóvenes. Y ver que nosotros predicamos en una iglesia... Y pasó hasta el pastor, la pastora, todo el mundo pasó al frente a reconciliarse en ese culto. Uno se siente bien,
Pero la meta no es esa. La meta no es que se salven solamente otros, es que yo me pueda salvar. El mismo Pablo decía que él no quería correr la carrera con un propósito, que no vaya a ser, que él siendo heraldo, o sea, para alcanzar a mucha gente, al final fue eliminado. ¿Y tú te imaginas tú correr toda tu vida y que de momento cuando sea la trompeta te quede? Como hay gente que también, toda la vez que predica, siempre están hablando del diablo. El diablo está pisado, el diablo y de momento suena la trompeta y cuando vayas para el lago de fuego estás al lado del diablo, con el que todo el tiempo criticaste, estás allí metido. No, nuestra meta no debe ser, y esto es algo que deberías memorízatelo, siempre camina en humildad. Que yo sé que tú eres una persona humilde, pero llega un momento dado que Dios nos usa y puede ser que... Tacho, canté tan duro hoy. Qué brutal prediqué. O sea, nunca dejes eso. Siempre trata de ser humilde. Ese es el consejo, ¿verdad? Un paréntesis, porque es parte, ¿verdad? Ser siempre humilde. Siempre tenemos algo que mejorar. ¿Sabes que yo hacía cuando al principio? Yo predicaba, mientras yo me preparaba, yo predicaba. Y a veces yo pensaba que cosas que yo decía mientras me estaba preparando, yo decía, cuando yo diga esto, y pasaba aquí y yo me avergonzaba, porque me decía eso y no pasaba nada, un grillito, no pasaba nada, porque no es nosotros, no somos nosotros los artistas, el artista es Dios. Nosotros solamente somos los que presentamos a Dios, el presentador, que nos presentamos a Jesús. Y mantente humilde. No importa dónde te lleve, no importa el cargo, porque hay personas que toman cargo y piensan que el cargo es para servir. Por más alto que Dios te lleve, ¿sabe qué es el pastor? Que es el líder de la iglesia. Es un servidor. Es la persona que tiene que servirle a toda la iglesia. No es una posición de poder. En cierto punto sí, porque Dios te tiene a cargo de toda la grey, te tiene a cargo de la estructura, te tiene a cargo de los parques, te tiene a cargo de muchas cosas. Pero tú sigues siendo un servidor. El servidor más grande es Jesucristo. ¿Es o no es? Y él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Soy. Bendiga, Nelly. Amén. ¿Estás mejor? Por allá? Brutal. ¿Estás mejor? Sí, ya. Qué bueno. Estaba loco por venir y a mí me voy. Pues, por eso, la Santa Cena lo que nos tiene que acordar a nosotros es que no podemos vivir sin Dios. No somos nada sin Dios. Y a veces no, hay gente que tienen problemas con el dinero. Cuando toman dinero se pierden. Pero hay gente que con el orgullo se pierde. Cosas sencillas. Y esos son los momentos donde tenemos que decir dónde estoy. Porque no te voy a hablar solamente del que fornica, del que adultera, del que no sé, del que roba bancos, del que mata. A veces nosotros nos alejamos de Dios con simplemente pensar que somos suficientes. Y el momento de la Santa Cena es para nosotros reconocer: yo no soy suficiente. Yo necesito a Dios. Yo necesito de su presencia. Amén. Ese momento, hablé mucho. Ese momento donde tenemos que ponernos sinceros con Dios y analizar. Te lo digo porque vas a tener que hacerlo, obviamente. Cuando seas miembro activo, vas a tomar la Santa Cena. Se acabaron las juguitas. El juguito. Bueno, si no quieres comer, lo van a dejar ahí. Pero te toca entonces tomar, ¿verdad? De lo que es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y cada vez que lo hagas es un acto solemne donde tienes que pensar lo especial que es Él y lo poco especial que somos nosotros. Lo grande que es Él y lo pequeño que somos. Tú sabes que el mundo todavía, el universo todavía está en expansión. Todavía sigue expandiendo y le servimos a un Dios que es más grande que los otros días. Desde que lo vi, se ha visto como disco rayado. Hay más estrellas en el universo que arenas en el mar. Que arenas en la tierra. Que arena en la tierra. ¿Puedes creer eso? Y uno cuenta granito a granito, no terminas nunca. Galaxias con galaxias y galaxias y galaxias. Soles por ahí, estrellas y todo. Y Dios sigue siendo más grande porque es el creador. Mira qué tremendo es Dios. ¿Terminamos la lectura o todavía estás leyendo? Que yo te paré bien en seco, perdóname. ¿Dónde vas? 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tiempo. Dice que pruébese cada uno. Ve que dice, no venga a mira aquella. Esta fulana la que se joba la luz y está comiendo. No te está diciendo que juzgue a los demás. Dice que juzgue a quién. Digo conmigo, a mismo. Siempre, y esto úsalo para toda la vida. Si vas a tener una crítica, critícate tú mismo.
vas a salir mucho mejor. Porque delante de Dios todo es mejor. So, no hable de a falta. Mira aquella como vino a peinar y va a tomar la Santa Cena. Mira aquel como vino, mira esa correa no le pega a los zapatos. Y viene a comerla. No, júzguese a sí mismo. Analízate a ti mismo. Y tú vas a saber, porque ¿quién te conoce mejor que, aparte de Dios, quién te conoce mejor que tú? De tú misma. Así que júzguese a sí mismo, perdón. Ya no te vuelvo a... Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ves? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Viste qué tremendo? Es lo que dice, si nosotros nos juzgamos nosotros mismos, no seremos condenados. Porque cuando tú te juzgas a ti mismo, reconoces tus fallas. Cuando tú juzgas a los demás, tú estás reconociendo las fallas de los demás. So, él está diciendo, lo que tienes que hacer es, ese es el momento. Dios mío, no soy digno. Tú sabes que a veces resbalo. Tú sabes que se me está haciendo difícil, que estoy pasando por pruebas, pero estoy aquí. Perdóname, reconcíliate con Dios, haz lo que tengas que hacer. Y dice, si tú te juzgas a ti mismo, no vas a comer juicio. Dios te va a perdonar. Estamos, ¿verdad? Dije que no te iba a interrumpir, te rompí otra vez. Nosotros vemos que todos los creyentes que toman la cena del Señor deben tener acceso, es decir, participar tanto del pan como de la copa, es decir, el jugo de uvas, y los cuales se instruyeron como símbolo del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. El hacerlo distinto como el Señor ordenó en la iglesia apostólica y la iglesia primitiva, lo practicó, sería desobediencia a la palabra de Dios y sería cambiar el orden establecido por el Jesucristo mismo. La cena del Señor es un acto conmemorativo de la crucifixión y muerte de Jesús, la cual debemos en nuestra salvación. Como ya dijimos, el pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre. La cena también es un acto de testimonio al público, no solo que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, sino de que estamos anunciando que Él vuelve otra vez. De ahí la gran oportunidad de que cada creyente se guarde en santidad. Ya hablamos de lo que era santidad, ¿verdad? Otro tocó esa clase, la santidad. ¿Ok? Que separarnos completamente para Dios de este mundo, en posición de poder para participar en la cena del Señor. Cuando el creyente se acerca a participar de la cena del Señor, lo debe hacer con un sentimiento y actitud de humillación, de agradecimiento, dedicación, consagración y solemnidad ante Cristo en la gloria. Es el momento más oportuno para uno poder trasladar mentalmente al escenario de la crucifixión y los sufrimientos de nuestro Señor, solo por salvaguardarnos a nosotros de la condenación eterna. Fue nuestro sustituto en la cruz, Hebreos 9:12, Isaías 53:5 y 6. Poderoso es nuestro Dios. Vamos allá. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Te acuerdas que te había hablado? Yo te hablé de ese cuadro, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que te dije? Que tenía que hacer cada persona cuando fallaban y tenía que hacer el holocausto. Tienen que tener su propio sacrificio y que tienen que hacer ellos. La persona que tenía que hacer cuando lo traía. Dejarlo. No, ponían dejarlo. Lo dejaba parqueado en una esquina, no. Ponían una mano, creo que era la mano derecha, la ponían sobre el animal y con la izquierda lo decapitaban y ahí se lo daban al sacerdote y el sacerdote regaba la sangre de los cuernos y después cocía la carne en el altar de bronce. Esa era, por eso dice que no por medio de machos cabríos, porque eso pasaba todos los años y cada vez que alguien fallaba y cada vez que siempre había mucho sacrificio. Por eso ese altar tiene que estar ardiendo siempre. Nunca podía apagarse. De día y de noche el altar tiene que estar ardiendo, porque en cualquier momento alguien necesitaba eso. Ya sea para acción de gracia, ya sea para adoración, ya sea para perdón, el altar tenía que estar ahí para que ellos pudieran sacrificar. Ok, Isaías 53, 5 y 6 nos dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Ese Isaías 53 está hablando de Cristo, todo lo que Cristo iba a pasar. Que es buen capítulo para que lo puedas leer después cuando tengas un tiempito, porque ahí te habla todo de lo que Cristo iba a pasar, básicamente muchos cientos de años antes de que pasara. Fue en la cruz que confirmó el nuevo pacto, nos libertó de la esclavitud del pecado y la opresión del diablo. 2 Corintios 3:6, Hebreos 9:15 al 17. 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, Yes. no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vivifica. Pues entonces búscame Juan 8, 32 y 36. Hebreos 9, 15 al 17 nos dice. Hebreos está para las últimas páginas. Antes de Apocalipsis, antes de Judas. Por ahí está. Están llegando. Ahí está. Hebreos 9, 15 al 17. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Nada, que tremendo. Y Juan 8, 32 y 36. 32 y 36. Sí, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. a la libre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo murió crucificado en aquella cruz y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Arriba en el cielo está Dios, abajo en la tierra está la humanidad, y por su posición vertical en la cruz es como si Jesús con su obra estaría uniendo a Dios con la humanidad. En cuanto a su posición horizontal de sus brazos extendidos y teniendo a un lado y al otro a dos hombres, de la idea que quería tomar la mano de ambos para unir la humanidad sin importar su condición. ¡Qué obra grande la del sacrificio de Cristo! Debemos tener comunión los unos con los otros. Para participar de la cena del Señor, la persona debe haber pasado el proceso de nuevo nacimiento. Pues la cena es para los que ya son hijos de la casa o hijos de Dios. Son ya miembros de una iglesia y por eso es que se les da la Santa Cena. Ser nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5, 17 dice. Por cuanto De modo que alguno que si alguno fuera nueva criatura en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, que aquí son todas hechas. Ahí está. Choca otra vez. Ahí. Eso es. Debe haberse bautizado en las aguas, unirse a la iglesia, y es decir, ser miembro activo de la iglesia. Debe mantenerse perseverando en los caminos del Señor, en la sana doctrina, que la sana doctrina es ¿qué? Tú estás hecha ya ready para las aguas. Una persona descarriada no debe participar de la Santa Cena. Esto es para los que perseveran. Si una persona se convirtió y se bautizó en las aguas y se mantiene perseverando en la doctrina de los apóstoles, que es la misma que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, no debe haber nada que le impida tomar la Santa Cena del Señor. En ocasiones el enemigo de las almas, que ha llamado Satanás, el diablo, como quieran llamarlo, se empeña en poner obstáculos y situaciones incómodas en el día de la cena o durante los días anteriores. Es importante que señalemos que el Señor dijo: yo os digo, desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Imagínate si no estamos preparados para tomar la cena del Señor aquí en la tierra y en la iglesia ahora. ¿Estará preparado para tomarla Cristo en el reino de su Padre? Preocúpese por tomarla aquí para que pueda tomarla allá. Por eso tenemos que estar bien delante de Dios.
Claro que toda porción bíblica de 1 Corintios 11, 23 al 32 nos insta a que nos examinemos a nosotros mismos y tomemos la cena del Señor dignamente y que nos sintamos espiritualmente preparados para tomarla. Esto conlleva un análisis de conciencia. ¿Cómo estoy yo delante de la presencia del Señor para sentirme digno para tomar la Santa Cena? ¿He pecado? Si he pecado, tan solo con humillarme ante la presencia del Señor y pedir perdón se resuelve y puedo tomarla. Probablemente cuando hablamos de humillación, ¿qué es humillación? Como lo que hizo María, o sea, romper el perfume y... Es sí, pues, bueno, te has hecho una predicadora ya. Estamos hablando de un arrepentimiento, es cuando tú desde corazón realmente lo sientes. Porque hay personas que piden perdón y no lo sienten. Entonces pidiendo personas, ay, perdóname, necesitas algo, ay, perdón más. Pero realmente no lo sentiste, lo dijiste para salir de la situación. Pero cuando una persona se humilla para pedir perdón es porque estás arrepentido de lo que estás haciendo. No quisiste hacerlo, te humillaste, lo sentiste en tu corazón y ahí hay perdón. El perdón se produce cuando hay arrepentimiento. Porque si lo vas a seguir haciendo, no hay arrepentimiento. Porque sabes que mañana otra vez. Si hoy te comiste un dulce y dices, ay, Señor, perdóname porque yo quería comer dulce, pero comí el dulce. Pero mañana abre la nevera y coge otro dulce. Y el día después abre la nevera y coge otro dulce. Y se acabaron los dulces, pero el cuarto día fuiste y compraste más dulces. ¿Hay arrepentimiento? No hay arrepentimiento porque vas a seguir comprándolo. Por eso siempre yo uso el ejemplo de las personas que Dios te quita las ganas de fumar. Hay personas que se convierten y Dios le quita el vicio de fumar. Pero ahora le toca a la persona que mantenerse limpia. Pero si Dios te quita eso hoy, pero ya mañana estás pensando en los cigarrillos y vas y lo compras, pues no te hay arrepentimiento. Porque estás ahí, entonces va y le oye, y miras por el piso, a veces hay colillas hay gente así, hay gente que no tiene para fumar y buscan hasta colillas de cigarrillo para fumárselas. Pero no hay arrepentimiento porque es que le gusta lo que está haciendo. O sea, hasta que no aborrezca lo que está haciendo y se humille y verdaderamente lo quiera, pues entonces ahí existe, ahí se activa el perdón. Cuando hay un arrepentimiento, mira, resbalé, pero no lo vuelvo a hacer, perdóname Dios, y bota la cajetilla, bota lo que tengas que botar. Hay arrepentimiento. Bien. ¿Entendimos? Ok. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es un tremendo texto bíblico en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Si es un pecado que se puede involucrar a más de una persona, como sería la fornicación, adulterio, asuntos que vayan a conocer públicamente por su trascendencia, entonces la persona debe consultar al pastor para que le oriente sobre qué debe hacer para arreglar de sus cuentas con Dios y con la iglesia y luego poder participar de la cena del Señor. De todos modos, es importante que veamos que si el pecado no trae graves consecuencias, el versículo aludido lo que nos dice es que nos humillemos y tomemos la Santa Cena. Cuando dice abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, lo que quiere decir es humíllese, pida perdón y busque el rostro del Señor. Ahora bien, vamos a hacer un disclaimer aquí. Porque si decimos diciendo pecado, entonces tú vas a decir como que está bien, pero qué pecado sí, qué pecado no. Vamos a desglosarlo en esta manera. Pecados y faltas. ¿Sí? Porque pecado es lo que realmente Dios aborrece, que ahí está la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Y vamos a poner entonces faltas, porque sin querer, tal vez humillaste a alguien, a lo mejor con algo que dijiste. Pues tú puedes ir a la persona, pedirle perdón, y ya se arregló. Eso pasa muchas veces, a lo mejor bajo presión mentiste. Pues entonces tienes que ir a arreglar esa mentira. Pero cuando hablamos de un pecado como la fornicación y adulterio, son pecados que dañan a más de una persona, dañan familias y todo. Eso es una diferencia entre lo que quiero decir, ¿verdad? Que quiero que lo entiendas de esa manera. Porque hay cosas que a lo mejor te levantaste mal y contestaste rabascado sin querer, pues tú te puedes arrepentir y ya, mira, perdóname que te hablé ahorita así. Eso es una falta de carácter. Esas cosas que son falta de carácter, que haces cosas que no debiste haber sido, pues tú las puedes humillarte en el momento y ya estamos bien. Pero obviamente hay pecados y hay pecados. Hay pecados que entonces te llevan a tener un periodo disciplinario donde tienes que recapacitar, humillarte, pedirle perdón a las personas involucradas y dar fruto. Ahí estamos, ¿verdad? Quiero explicar de una manera para que no te sientas como que, yo no puedo hacer nada, entonces, nunca lo va a coger, no. Porque hay faltas. Un día te levantaste rabascar, le dijiste a Ethan, cogiste y le empujaste. Échate para allá, brother. Puede pasar.
Vas a donde Ethan, mira, perdóname Dios primeramente, y vas a donde Ethan, mira, Ethan, perdón por empujarte ahorita. Se acabó la situación, se arregló todo. Pues estamos bien. Pero ahora, si son pecados que te robaste un banco antier y estás aquí escondiéndote, no vengas a tratar de coger esta cena. Bien. Dice, bajo ninguna circunstancia la persona debe ir de una vez al mundo, al pecado, acabarse de destruir, hundirse más en el pecado. Tampoco debe alejarse de la iglesia, hace calor, sí, o quedarse en su casa. No, todo el contrario, venga a los pies de Jesús. Él es nuestro abogado, intercede por nosotros delante del Padre. Siga perseverando y buscando la solución para su problema y el perdón para su pecado. La orientación y la ayuda de su pastor le hará mucho, mucho bien. Así que con esto hemos terminado esta clase. Sabiendo, ¿verdad? Y te lo digo no por ahora, pero en el futuro puede ser que de alguna forma, porque le fallamos a Dios, y va a llegar el enemigo a acusarte, mira, tú no tienes perdón de Dios, tú no vas a poder, que si estás mal, que si esto. Y muchas veces cuando eso pasa, en vez de nosotros meternos con Dios, ¿qué hacemos? Pues nos vamos alejando de la iglesia. Y eso no es el plan de Dios. Porque Dios sabe que nosotros somos humanos. Sabes que somos, como decía mi pastor Joaquín, de carne, hueso y pescuezo. Somos nosotros. Personas que vamos, ¿sabes? El pecado, tras que el pecado está en el ambiente, tenemos un cuerpo que está propenso a fallar y propenso a pecar. Pero ¿qué nos salva a nosotros? A un Cristo que es nuestro abogado. Así que cada vez, ¿verdad? No digo ahora, pero en un momento dado, si te sientes que te enfriaste, sin querer tú hiciste algo que no tienes que hacer, pídele perdón a Dios y no te vayas de la iglesia, sigue buscando a Dios. No sé más. Allá afuera hay cosas, porque si no, no te voy a decir que no hay nada que ofrecer, porque si no, no hay tanta gente aparta. Pero lo que te ofrece es camino de muerte. Yo prefiero que camines con Dios. Así que, Dios le bendiga.